Mi esposa, Sara, levantó su copa de cristal con un brillo depredador en los ojos. Adam ha cambiado salvar vidas por experimentos en el sótano, anunció a sus titanes financieros reunidos. Las risas educadas se sintieron como puñales. Mi valía, mi ambición misma, se disolvieron en una broma patética. Se inclinó hacia mí. Un susurro cruel apenas audible por encima del tintineo del hielo. Hay etapas que es mejor mantener en privado, cariño. El tintineo de los cubiertos sobre la porcelana fina parecía insoportablemente fuerte. La risa de Sara, brillante y aguda, interrumpía el murmullo de las conversaciones alrededor de la mesa de caoba. Sus amigas, con el rostro enrojecido por el vino caro, asintieron con sonrisas cómplices. Piqué una vieira. Su textura era insípida. El aire del comedor, cargado de perfume y pato asado, era sofocante. Antes, el pronunciamiento de Sara sobre mis experimentos en el sótano me había cubierto como una capa húmeda. La observé, una reina en su corte, desenvolviéndose sin esfuerzo en un mundo que se había vuelto completamente ajeno a mí. Adam está muy comprometido, dijo Sara, con la voz impregnada de una admiración fingida que siempre me hacía doler los dientes. Se pasa la mayoría de los días en el sótano, trasteando con células, algo sobre proteínas y neuronas. Hizo una pausa, dejando el silencio, y luego hizo un gesto con la mano con desdén. Una etapa, ya sabes. Después de neurocirujano, necesitaba un proyecto. Unas risas educadas recorrieron a los invitados. Hank Peterson, un gestor de fondos de cobertura con una risa estruendosa, se inclinó hacia adelante. «Células, Adam? Eso es un cambio bastante grande respecto a romper cráneos». Me aclaré la garganta. «Es neurobiología molecular, Hank. Trabajamos en la administración dirigida de proteínas para vías neuronales específicas. Hay un potencial increíble para los trastornos genéticos». Las palabras sonaron planas, clínicas, incluso para mí. Una súplica desesperada de validez en una sala que medía el valor en capitalización bursátil. La sonrisa de Sara no flaqueó. «Y Hank, tu hijo, el joven Michael, sigue en camino para entrar en Johns Hopkins, ¿verdad? Medicina tradicional, una residencia de verdad. Estábamos diciendo lo sensato que es». Me miró con una sutil y fría evaluación en sus ojos. Era una jugada practicada, un golpe quirúrgico. Elogiar a alguien, destacar mi aparente paso en falso. La conversación rápidamente derivó hacia las dotaciones universitarias y los fondos de capital privado, dejando mi neurobiología molecular en el aire, una reliquia olvidada y un poco vergonzosa. El resto de la velada se me hizo borroso. Estuve sentado durante el postre, durante las amables preguntas sobre la bolsa, durante las animadas anécdotas de Sara sobre su último triunfo corporativo. Cada minuto que pasaba se sentía como una pequeña eternidad. Mi mirada se desvió hacia la ventana. La oscura extensión del patio trasero no me ofrecía escapatoria. Anhelaba el silencio, el zumbido decidido de mi equipo, el aroma limpio de las toallitas con alcohol. Pensarlo era una corriente que me atraía, una fuerza gravitacional contra la superficialidad del piso de arriba. En cuanto el protocolo lo permitió, me disculpé, alegando una reunión temprana. Sara me dedicó una sonrisa tensa y cómplice, un silencioso reconocimiento de mi retirada. Bajé por la escalera de roble, cada paso más lejos del refinado mundo de arriba, adentrándome más en el frío familiar de los cimientos de la casa. La puerta del sótano, pesada y sólida, se cerró tras mí con un golpe sordo, aislando las risas y el tintineo de las copas. El aire en el laboratorio era fresco, con un ligero olor a etanol y ozono. Las luces fluorescentes zumbaban, proyectando un brillo constante y crudo sobre las encimeras de acero inoxidable. Mi microscopio permanecía pacientemente, una extensión de mi vista. Este era mi santuario, un lugar donde la verdad era observable, cuantificable. Aquí, los rechazos de Sara no significaban nada. El único juicio provenía de los propios datos. Deslicé una muestra preparada sobre la platina. Bajo la lente las vi. Neuronas, intrincadas y frágiles, algunas mostrando los signos reveladores de una mutación genética. La misma mutación que se llevó a Cody, nuestro hijo. Eso había sido hacía 4 años. 4 años desde que salí del quirófano y cambié el bisturí por una pipeta. Esta investigación
Administrar proteínas sintéticas directamente a las células afectadas no era solo una etapa, era una obsesión, una promesa desesperada y silenciosa aún recuerdo. Era mi forma de intentar comprender, de luchar contra lo que no podía salvar. La proteína sintética, teñida de un tenue azul, brillaba contra el fondo más oscuro de las neuronas. Un nuevo vector, una secuencia peptídica ligeramente modificada. Un nuevo intento. Cada movimiento microscópico era una pequeña victoria, un posible avance. Imaginé la proteína adhiriéndose, entregando su carga, reparando las vías dañadas. Una fantasía, quizá, pero con un propósito. Ojalá Sara pudiera verlo, ver realmente el detalle meticuloso, las horas de esfuerzo concentrado, la frágil esperanza contenida en cada diapositiva. Pero no lo hizo. Para ella, era una vía de escape, un síntoma de una mente quebrada por el dolor, como ella misma lo expresó. Mi excentricidad, mi incapacidad para seguir adelante. Su mundo exitoso y racional no tenía cabida para esta clase de desesperación silenciosa, este compromiso inquebrantable con un fantasma. Vio el polvo en las tablas del suelo, no el potencial que florecía bajo la lente. Un pensamiento silencioso y frío como el acero se formó, tan claro y preciso como las imágenes en mi pantalla. No sabía que en tan solo 4 años, esas palabras desdeñosas volverían para atormentarla. 7 años atrás, la casa aún resonaba con un sonido diferente. No solo la voz aguda y segura de Sara, ni el zumbido de mi equipo de diagnóstico, sino la alegría desenfrenada de un niño de 5 años. Cody. Estaba en mi oficina en casa, revisando los historiales de mis pacientes, con el olor a antiséptico aún impregnado en mi uniforme de las rondas matutinas. La voz de Sara, tensa y con un tono que no había oído antes, interrumpió mi concentración. «Adam, entra». La encontré en la sala, de pie junto a Cody, despatarrado sobre la alfombra persa. Su pequeño cuerpo parecía confundido, agitando los brazos débilmente, como si intentara resistir una fuerza invisible. Sus ojos, normalmente brillantes, estaban nublados por la confusión, y sus piernas, normalmente fuertes y rápidas, se le doblaban. Intentó levantarse, pero sus rodillas se doblaron, derribándolo con un golpe sordo. Sara, vestida con un elegante traje de trabajo, con el teléfono ya agarrado en la mano, parecía más impaciente que preocupada. Simplemente se cayó, se le doblaron las piernas. «Está bien, probablemente solo sean dolores de crecimiento», dijo con la voz entrecortada. «Ya llego tarde a la reunión de Peterson. ¿Puedes asegurarte de que esté bien? Dale un Tylenol si se golpeó la cabeza». Se agachó, alisando rápidamente el cabello de Cody, y luego me miró con inquietud. «Tengo que irme, Adam. Este asunto es muy importante». Y con un susurro de tela costosa y un rápido beso en la frente de Cody, se fue, dejando el leve aroma de su costoso perfume flotando en el aire. Me arrodillé junto a Cody. Mi instinto de cirujano se activó de inmediato, anulando las desestimaciones casuales. No eran dolores de crecimiento. Su rostro estaba pálido, con una fina capa de sudor en la frente. Cuando intenté ayudarlo a levantarse, sentía los músculos flojos, casi desconectados. Me siguió con la mirada lentamente, con un ligero temblor en la barbilla. No tenía fiebre, ni una lesión evidente, pero la forma en que su cuerpo se movía, o mejor dicho, no se movía, me provocó un escalofrío. Era neurológico. En el fondo, un temor familiar, una premonición profesional, empezó a crecer. Era la misma intuición inquietante que sentía antes de una neurocirugía complicada, la silenciosa certeza de que algo iba mal. Los 3 días siguientes fueron un torbellino de salas de espera estériles y consultas silenciosas. 14 especialistas después, estábamos en la consulta de la doctora Olsen en Johns Hopkins. El olor a antiséptico era un cruel recordatorio de mi propio mundo profesional. La doctora Olsen, neuróloga pediátrica de mirada amable y expresión cansada, estaba sentada frente a nosotros. El silencio en la sala era denso, casi sofocante. Su expresión seria confirmó lo que ya sospechaba. «Las pruebas genéticas son concluyentes», empezó con voz suave. «Es el síndrome de Kaplan-Meier». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Una sentencia de muerte pronunciada en un susurro. Un trastorno neurológico raro y progresivo. Sara,
que podía dominar una sala de juntas de ejecutivos empedernidos con una sola mirada, parecía completamente perdida. Su formidable compostura se desmoronó. Su voz, normalmente tan controlada, se quebró. «¿Qué es eso? ¿Qué significa?», preguntó con una desesperación descarnada que nunca antes había oído. Yo era la doctora de la familia, la que entendía la jerga médica. Mi voz sonaba hueca al traducir la cruda realidad. «Significa», comencé, con las palabras con sabor a ceniza, «que el cuerpo de Cody no puede producir una proteína vital, esencial para la función neuronal. Sus células nerviosas se degenerarán con el tiempo. El control muscular, la función cognitiva, todo se deteriorará». No pude mirar a Sara. En cambio, me concentré en la meticulosa caligrafía de las notas del Dr. Olsen. Sara se inclinó sobre el escritorio y agarró el brazo del Dr. Olsen con desesperación. «Pero hay tratamiento, ¿verdad? ¿Terapia genética? El dinero no es problema. Volaremos a cualquier parte. Encontraremos a los mejores médicos». El silencio que siguió fue ensordecedor, un vacío donde debería haber esperanza. La mirada del Dr. Olsen, llena de arrepentimiento, se cruzó con la de Sara. «Sra. Jensen, lo siento mucho. No existe tratamiento conocido. No hay cura. Solo podemos controlar los síntomas e intentar que se sienta cómodo». Mi propia voz, plana y distante, rompió el silencio. «¿Cuánto tiempo?», pregunté, sin querer saberlo realmente, pero necesitando la cruda realidad. La doctor Olsen tragó saliva y su mirada se desvió hacia un punto justo por encima de mi hombro. «1 año. Quizá 18 meses como máximo. La progresión es rápida en niños tan pequeños». Sara retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. Su mano se dirigió instintivamente a su teléfono. «No, no acepto eso. Necesitamos más opiniones. Llamaré al doctor Chen de Stanford y al Hospital Infantil de Boston. Encontraremos a Dab y traeremos a alguien que pueda ayudarlo». Su negación fue feroz, un escudo contra lo impensable. Pero yo lo sabía. Había visto suficiente en mi propia consulta como para reconocer la irrevocabilidad de las palabras de la doctora Olsen. Cody había ganado la lotería más terrible imaginable. Las luces de la ciudad se difuminaban tras la ventana del ático. 1 millón de puntitos de existencia indiferente. Sara estaba sentada frente a mí, rígida, con el vaso de cristal pesado en la mano. 3 whiskies, quizá 4, reposaban como fantasmas sobre la encimera de granito pulido a su lado. Su habitual control se estaba desvaneciendo, reemplazado por una ira desesperada y cruda. Su voz, tensa y forzada, rompió el silencio. «Eres cirujano, Adam, neurocirujano, el mejor. Arregla esto». Me quedé mirando mi vaso intacto, el líquido ámbar quieto y frío. El hielo hacía tiempo que se había derretido. «Sara, es genético. No hay cirugía para esto. Su cuerpo no puede producir la proteína KPMC4. Es fundamental. Una instrucción faltante en su ADN. No podemos simplemente reintroducirla». Mis palabras se sintieron inadecuadas, huecas ante la enormidad de lo que exigía. Dejó el vaso de golpe, el sonido nítido en la habitación silenciosa. ¿Y entonces qué? ¿Solo observamos? ¿Solo nos quedamos esperando hasta que mi bebé no pueda caminar, no pueda hablar, no pueda respirar? ¿Es eso lo que me estás diciendo? Su voz se alzó, áspera por un terror que finalmente rompió su formidable compostura. La pregunta flotaba en el aire, pesada e insoportable. La miré de verdad, y vi el miedo feroz y animal en sus ojos. Era un reflejo del mío, un grito silencioso de impotencia. «Lo sé», susurré, apenas audibles. ¿Qué más podía decir? ¿Cómo reconocer semejante horror sin dejarse consumir por él? Se inclinó hacia adelante, con los ojos encendidos. «Entonces haz algo al respecto. Tenemos recursos ilimitados. El dinero no es problema. Eres médico. Tiene que haber una manera». Su fe en mi capacidad, en nuestro poder colectivo, era absoluta. Una negativa desesperada a aceptar la verdad que la doctora Olsen había revelado. Durante los siguientes 11 meses, observamos cómo los rápidos movimientos de Cody se volvían vacilantes, luego inestables. Los temblores comenzaban sutilmente, un ligero tic en su pequeña mano, luego progresaban a un temblor persistente en sus extremidades.
Le costaba levantar una cuchara, y la comida a menudo no le llegaba a la boca. La voz, antes clara y fuerte, que llenaba nuestro hogar de preguntas y risas, se debilitaba, se arrastraba, a veces desapareciendo por completo en un mar de sonidos frustrados. Tragar se convirtió en una terrible experiencia, cada comida una batalla contra la asfixia. Sin embargo, sus hermosos ojos permanecían agudos, demasiado agudos. Ese era el aspecto más cruel. Él comprendió, vio cómo su propio cuerpo lo traicionaba, perdiendo el control, mordisco a mordisco agonizante. Sabía lo que estaba sucediendo. Sara, incapaz de dar testimonio, incapaz de arreglarlo con su formidable voluntad o su considerable riqueza, se replegó. Sus horas en la oficina se alargaron, hasta altas horas de la noche. Las llamadas de fin de semana se volvieron rutinarias. Las grandes adquisiciones se convirtieron en su escudo, una forma de sumergirse en lo cuantificable, lo controlable, el mundo donde el esfuerzo daba resultados. La ambición para ella se convirtió en un refugio, un baluarte contra el dolor puro. Yo, en cambio, tomé el camino contrario. Mi práctica quirúrgica, antaño la piedra angular de mi identidad, se convirtió en un lejano recuerdo. Me tomé una licencia indefinida, el bisturí sustituido por una pipeta, el quirófano convertido en un estudio con poca luz, atiborrado de revistas médicas. Me sumergí en el cuidado de Cody, aprendiendo a alimentarlo por sonda, a controlar su respiración, a calmar su creciente frustración. Y cuando no lo atendía directamente, me consumía la incesante investigación sobre el síndrome de Kaplan-Meier. Cada artículo desconocido, cada ensayo clínico, cada remota posibilidad, era perseguida con una intensidad desesperada. Me convertí en biólogo molecular aficionado, impulsado por el amor de un padre y la precisión frustrada de un cirujano. La noche en que Cody murió, el silencio en la casa era profundo. Yacía en su cama, frágil e increíblemente pequeño. Su respiración, que había sido tan trabajosa durante semanas, se volvió superficial, luego casi imperceptible. Lo abracé, con su cabeza contra mi pecho, sintiendo cómo el pequeño latido de su corazón cedía lenta y dolorosamente. El último aliento fue un suave suspiro, apenas perceptible, una brizna de aire. Luego, nada, solo el silencio. Sara no estaba. Estaba en Tokio, cerrando una importante adquisición, un acuerdo multimillonario. Un silencio diferente. Levanté el teléfono, con los dedos entumecidos, y marqué su número. El crepitar de las líneas internacionales llenó el vacío. «Se ha ido, Beck», dije con voz monótona, sin emoción, a través de la vasta extensión de zonas horarias y continentes. Hubo una pausa, un silencio largo y angustioso al otro lado. Entonces, su voz, distante y tenue, casi un susurro, llegó. «Tomaré el próximo vuelo». El funeral de Cody fue un evento discreto, tan discreto como cualquier otro, con un centenar de miembros de la élite financiera de Manhattan, reunidos en una elegante capilla del Upper East Side. Sara estuvo presente en la recepción, una imagen de lujo vestida de negro, con su dolor contenido, perfectamente modulado para el público. Aceptó las condolencias con una gracia practicada, como un director ejecutivo que lidia con un informe trimestral complejo. Su voz era firme, sus ojos secos, aunque pude ver el leve temblor en su mano al aceptar un vaso de agua. Mis padres, de un pequeño pueblo de Ohio, parecían claramente fuera de lugar. El único traje de mi padre, un azul marino ligeramente brillante, parecía marchitarse bajo la mirada de la sastrería a medida. Mi madre aferraba su bolso desgastado, con los ojos enrojecidos y buscándome constantemente entre la multitud, una silenciosa súplica de consuelo. Gary Hayes, el ayudante de Sara en el bufete, un hombre cuyo apretón de manos siempre parecía demasiado firme, se me acercó. «Adam», dijo con una voz sorprendentemente suave para él, «¿cuándo piensas volver al hospital? Estábamos diciendo cuánto te necesita la ciudad. Esos neurocirujanos no crecen en los árboles». Antes de que pudiera siquiera formular una respuesta, Sara intervino, cogiendo mi brazo. «Claro que volverá, Gary. Pronto. Solo necesita un poco de tiempo». Me apretó el brazo, una sutil advertencia en su tacto. La miré entonces, la miré de verdad, más allá del dolor contenido,
Más allá de la formidable ambición, vi algo más, una necesidad desesperada de que la vida volviera a su ritmo predecible, de que el mundo se arreglara, de que todo volviera a la normalidad. Pero la normalidad había desaparecido. De hecho, dije lentamente, soltando mi brazo con cuidado, estoy considerando un cambio. Su expresión cambió, una fugaz ruptura de su compostura. 2 semanas después, empezaron a llegar los camiones de reparto. Grandes furgonetas sin distintivos se detuvieron en la acera de nuestra casa de piedra rojiza, descargando cajas de equipo especializado. Hombres con uniformes azules recorrían la casa, instalando con cuidado centrífugas, microscopios, incubadoras de cultivo celular y refrigeradores diseñados para almacenamiento ultrafrío en el sótano. El espacio, que antes era un almacén para adornos navideños olvidados, se transformaba poco a poco en un laboratorio de investigación completamente funcional. Sara regresó a casa esa noche y se encontró con el alboroto. Sus caros tacones repiqueteaban furiosos sobre el suelo de madera pulida. El aroma a equipo nuevo y materiales de embalaje flotaba en el aire. «¿Qué demonios es esto?», preguntó, de pie en lo alto de las escaleras del sótano, con una voz tan aguda que cortaba el cristal. «Investigación», dije simplemente, saliendo de detrás de una campana de flujo laminar recién instalada. Las luces fluorescentes zumbaban, iluminándome el rostro. «Voy a estudiar a Kaplan Meyer. A fondo». Me miró fijamente, con los ojos abiertos de par en par, llenos de incredulidad, y luego los entrecerró con algo parecido al desprecio. «Eres cirujano, Adam, no genetista. Tú reparas cerebros, no manipulas genes. Soy médico y acabo de ver morir a su hijo», repliqué en voz baja pero firme. «Y puedo aprender genética». Se burló, pasándose una mano por su cabello perfectamente peinado. «Esto es una locura, Adam. Es insalubre. Tienes que volver a tu verdadero trabajo, a salvar vidas». Una risa áspera y sin humor escapó de mis labios. «Nuestro hijo ha muerto, Sara. ¿Qué hay de saludable en eso?». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, amargas e innegables. «¿Y esto?», señaló con la mano, desestimando al naciente labrador. «¿Lo traerá de vuelta? ¿Es eso lo que crees?». «No», respondí, con la mirada fija en un banco de trabajo impecable, «pero podría ayudar al próximo Tyler, o a la próxima Emily». Pensé en los innumerables padres que se enfrentarían al mismo terrible diagnóstico. Ella negó con la cabeza, un gesto de desdén ensayado. «Es el dolor lo que te está volviendo loco, Adam. Esta no es la solución. Si quieres ayudar, financia una investigación adecuada. Dona a una fundación. Estás perdiendo el tiempo». Una chispa, fría y decidida, se encendió en mi interior. «Lo haré», dije en voz baja, mirándola a los ojos, «con o sin tu apoyo». Su mandíbula se tensó, un músculo saltó en su mejilla. El desafío tácito flotaba en el aire. «De acuerdo», concedió, con una palabra cortante y fría. «Solo guárdalo en el sótano y averigua cuándo volverás a la vida real». Se giró, haciendo sonar sus tacones, dejándome en el silencio zumbante de mi nuevo propósito. A la mañana siguiente, me dirigí al Presbyterian de Nueva York y presenté mi carta de renuncia. El primer año en el sótano fue un torbellino de libros de texto, pipetas y noches de insomnio. Yo, un neurocirujano acostumbrado a la geografía precisa del cerebro humano, volvía a ser un estudiante, sumergiéndome de lleno en el mundo microscópico de la biología molecular. Fue agotador, una reeducación implacable que alargó mis jornadas a 18 horas, a menudo más. Mis manos, antes hábiles con el bisturí, ahora manipulaban meticulosamente secuencias genéticas y cultivos celulares. La curva de aprendizaje fue pronunciada, llena de frustración y la silenciosa emoción del descubrimiento. Devoré artículos científicos, repetí experimentos y construí los cimientos, ladrillo a ladrillo, en un campo que solo había rozado en mi vida anterior. Durante este intenso período, encontré un aliado inesperado. El doctor Kenji Sato, genetista japonés reconocido por su trabajo en el plegamiento de proteínas, respondió a uno de mis desesperados correos electrónicos. Estaba en el extranjero, trabajando en un instituto de investigación en Kioto, pero sus ideas,
compartidas a través de videollamadas nocturnas e intercambios detallados de correos electrónicos, fueron invaluables. Se convirtió en un colaborador distante, pero profundamente presente, que me guió a través de las complejidades de la expresión génica y la síntesis de proteínas. Su discreto apoyo fue un salvavidas. Mientras tanto, la carrera de Sara seguía en ascenso, una incesante escalada hacia mayores cotas de poder y riqueza, reuniones de consejo, viajes al extranjero, discursos de apertura. Su mundo bullía de propósito y reconocimiento, pero la brecha emocional entre nosotras se ensanchaba con cada mes que pasaba, con cada acuerdo exitoso que ella cerraba. Vivíamos en el mismo ático, pero nuestras vidas habían divergido por completo, dos trayectorias separadas en galaxias diferentes. Las conversaciones eran breves, transaccionales. El espacio compartido se convirtió en un testimonio silencioso de nuestra creciente distancia. Yo estaba abajo, perdida en lo microscópico. Ella estaba arriba, dominando lo macroscópico. Fue durante este período que empecé a notar los cambios, sutiles al principio, luego más pronunciados. Sus trasnochadas se hicieron más frecuentes, sus explicaciones más vagas. Las llamadas telefónicas en voz baja, atendidas en el estudio con la puerta cerrada, parecían alargarse. Ella restaba importancia a mis preguntas casuales con un rápido, «¿Solo un cliente difícil?» o «¿Un nuevo acuerdo con un problema?». Registré estos detalles, los archivé, con la mente aún absorta en la intrincada danza de proteínas y neuronas. Gary Hayes, el ambicioso ayudante de Sara, empezó a aparecer con cada vez más frecuencia en los eventos corporativos a los que Sara me incitaba ocasionalmente a asistir. Siempre estaba allí, rondando, anticipándose a sus necesidades. Su presencia era un zumbido constante e inquietante en la periferia. En uno de esos eventos, una gala benéfica a rebosar de champán y charlas educadas, lo capté, una mirada fugaz. Sara, riéndose de algo que Gary había susurrado, posó la mano brevemente en su brazo. Sus dedos, por una fracción de segundo, se posaron en su muñeca. Un roce demasiado íntimo, demasiado prolongado. Luego desapareció, absorbido por la multitud, dejando solo un regusto agrio y frío. Una escalofriante semilla de duda, fría e inoportuna, se plantó en lo más profundo de mí. Luchó contra el profundo dolor por Cody, contra la obsesión científica que se había convertido en mi único sostén. La idea de una traición, de otra pérdida, era insoportable. Consideré confrontarla, exigirle respuestas, pero la idea de seguir destruyendo los frágiles restos de nuestro matrimonio me paralizó. ¿Qué ganaría? ¿Más destrozos? Ya estábamos hechos pedazos. Nuestro gran ático, antaño símbolo de nuestro éxito compartido, se convirtió en dos mundos separados y solitarios. Yo trabajaba en el sótano, mi universo condensado en las precisas medidas de mi laboratorio. Sara habitaba los pisos superiores. Su vida era un torbellino de almuerzos de trabajo y llamadas internacionales. Solo nos conectaban los silencios tensos, alguna que otra comida compartida que parecía más una reunión de negocios que una cena familiar. El agudo dolor inicial de la sospecha, antes una punzada repentina, comenzó a transformarse en algo más frío, más metódico, el desapego de un cirujano, aplicado a la disección de mi propia vida. Me encontré observándola, catalogando sus comportamientos, casi científicamente. Es curioso cómo la mente se adapta a los diferentes tipos de dolor. Aprendemos a categorizar, a analizar, incluso cuando el tema es nuestro propio desenlace. Quédate hasta el final para ver cómo se desenvuelven las costosas decisiones de la vida. La silenciosa precisión del laboratorio empezó a extenderse al resto de mi vida. Mi mente, entrenada para observar la más mínima anomalía en una muestra de tejido, catalogaba meticulosamente los pequeños y reveladores detalles de los movimientos de Sara. Era como recopilar datos para un diagnóstico complejo. Un gasto inusual en el extracto de una tarjeta de crédito compartida. Un hotel boutique en Boston, no un solo cargo, sino una cena para dos, seguida de un desayuno a la habitación. Las fechas coincidían perfectamente con una de las supuestas reuniones con clientes de Gary Hayes. Y luego estaba el aroma. Una colonia suave y masculina, intensa y cara, adherida a un pañuelo de seda que Sara había dejado sobre una silla. No era mío.
Me encontré comparando su calendario con el programa de viajes corporativos de Gary, disponible públicamente. Demasiadas coincidencias. Demasiados viajes de negocios superpuestos a las mismas ciudades, en los mismos días. La imagen, lenta y fríamente, empezó a formarse. La prueba irrefutable llegó un martes por la mañana. Sara estaba en la ducha. El sonido del agua era un murmullo distante. Su tableta estaba en la isla de la cocina, con la notificación de un nuevo mensaje brillando en la pantalla. Estaba tomando mi taza de café, con la mente aún en una secuencia de plegamiento de proteínas particularmente difícil, cuando mis ojos captaron las palabras. El mensaje era de Gary. «Qué ganas de nuestro viaje a Aspen la semana que viene. Siempre mejor contigo». La S fue la clave. Una abreviatura íntima. Se me cortó la respiración, no en un jadeo de rabia, sino en un reconocimiento silencioso y escalofriante. Fue como revisar una resonancia magnética particularmente difícil, donde el tumor, una vez oculto, finalmente reveló sus innegables márgenes. El diagnóstico estaba completo. En lugar de una explosión, una oleada de furia abrasadora que podría haber brotado de otro hombre, sentí una extraña claridad científica. Era como el momento en que una enfermedad compleja, largamente esquiva, finalmente se manifiesta. La infidelidad no era simplemente una traición a nuestros votos, eso parecía casi secundario. Era una afrenta más profunda, una desestimación casual de mi profundo y desbordante dolor por Cody. Mientras yo estaba abajo, en el sótano, dedicando cada momento a buscar una respuesta, a honrar la memoria de nuestro hijo, ella estaba aquí arriba, enfrascada en algo tan trivial, tan egoísta. Hizo que sus anteriores declaraciones sobre que mi dolor me estaba volviendo loca supieran a ceniza. Su ambición la había consumido, sin dejar espacio para el dolor compartido, sin espacio para mí. Una determinación silenciosa y calculada se apoderó de mí entonces, fría y absoluta. Mi necesidad de justicia, o quizás de venganza, se endureció hasta convertirse en una intención precisa. Sara había desestimado mi trabajo, mi dedicación a una causa perdida, como una forma de locura. Lo veía como una vía de escape, una excentricidad. Poco sabía que este mismo trabajo, la investigación subterránea que despreciaba, podría ser mi arma más poderosa, no solo para sanar, para salvar a otros, sino para una justicia a su medida. Sería su ambición, aquello que veneraba, lo que finalmente se hundiría. La ironía no me pasó desapercibida. Apenas unas semanas antes, el doctor Sato y yo habíamos logrado un avance significativo. Tras innumerables intentos fallidos, un vector viral modificado había logrado introducir con éxito la proteína sintética KPMC4 en las neuronas afectadas en un modelo in vitro preliminar. Las células habían respondido. La proteína se estaba expresando. Fue un paso monumental que nos acercó a un tratamiento viable para Kaplan-Meier. Mi trabajo, antes impulsado exclusivamente por el dolor y la desesperada esperanza de ayudar a los demás, ahora tenía un doble propósito: salvar vidas. Sí, seguía siendo primordial. Pero entrelazado con ese noble objetivo, había una intención más oscura y tácita con respecto a Sara. Un profundo deseo de exponer el verdadero costo de sus decisiones. Mantuve mi fachada de ignorancia, un observador silencioso en mi propia vida en ruinas. Observaba a Sara y Gary en reuniones corporativas, notando las miradas sutiles, la cautelosa proximidad, la indiferencia practicada que ahora parecía dolorosamente transparente. Mis observaciones eran clínicas, desapasionadas. No había ira visible en mi rostro, ningún atisbo del conocimiento que albergaba. Los detalles, pequeños y aparentemente insignificantes, estaban archivados, esperando. Empecé a planear meticulosamente cómo y cuándo revelar la verdad. No sería una confrontación desordenada. Sería precisa, quirúrgica. Expondría no solo la aventura, sino el verdadero costo de la ambición de Sara, el vacío en el corazón de su brillante vida. El auditorio estaba abarrotado. El aire estaba cargado de anticipación. No por Sara, no por su último triunfo corporativo, sino por nosotros, por mi trabajo. Había elegido meticulosamente este momento, un prestigioso simposio científico en la Academia de Medicina de Nueva York, para anunciar nuestros hallazgos.
La ironía no se me escapó. Una plataforma construida sobre el rigor intelectual y el servicio público, un marcado contraste con el mundo que Sara habitaba. Estaba sentada en la tercera fila, vestida con un impecable traje gris, con una expresión de interés cortés, casi aburrido. Esta noche, ella era la exitosa CEO, que recibiría el premio Titán de la Industria el próximo mes, lista para cerrar una adquisición multimillonaria, un acuerdo que definiría su carrera y consolidaría su legado. Estaba en la cúspide de su poder, completamente ajena a la cuidadosa construcción que se estaba construyendo bajo sus pies. El doctor Sato estaba a mi lado en el podio. Su presencia era un testimonio silencioso de nuestra dedicación compartida. Juntos, presentamos nuestros revolucionarios hallazgos sobre el síndrome de Kaplan-Meier, diapositivas de intrincadas vías moleculares, gráficos que demostraban la expresión de proteínas y, finalmente, la prueba irrefutable, la restauración exitosa de la función neuronal en nuestros modelos in vitro. El público, una mezcla de profesionales médicos, investigadores científicos y capitalistas de riesgo, escuchaba atentamente, murmurando con genuina emoción. Hablé de los años de sacrificio no tradicional, la búsqueda incansable de una anomalía biológica, las largas y solitarias horas pasadas en un sótano, un mundo alejado de la medicina tradicional. Mis palabras fueron cuidadosamente elegidas, imbuidas de una silenciosa resonancia que parecía trascender la jerga académica. Durante la sesión de preguntas y respuestas posterior a la presentación, una joven reportera de The Wall Street Journal levantó la mano. «Doctora Miller», empezó, «usted fue una neurocirujana célebre. ¿Podría explicarme por qué decidió dejar una carrera tan prestigiosa por este camino más solitario?» Era la oportunidad que necesitaba. Sostuve su mirada y luego, sutilmente, casi imperceptiblemente, miré a Sara, que estaba entre el público. «Bueno», dije con voz tranquila y uniforme, «algunos trabajos, los que realmente importan, no siempre se dan en el centro de atención. Suceden en lugares tranquilos, impulsados por un propósito más profundo. Requieren un sacrificio personal que pocos comprenden. Se trata de lo que realmente importa en la vida, no solo de lo visible o rentable». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, una sutil pulla velada por la seriedad científica. La expresión de Sara se tensó casi imperceptiblemente, pero no dijo nada. Esa noche, el asunto salió a la luz. No fue una confrontación dramática, fue mucho más quirúrgico. A principios de esa semana, había enviado un correo electrónico anónimo, repleto de pruebas irrefutables, a un puñado de periodistas financieros influyentes y a algunos miembros clave de la junta directiva de la empresa de Sara. Contenía detalles meticulosamente recopilados, capturas de pantalla de reservas de hotel con cuentas corporativas para 2 personas, en fechas y lugares que coincidían perfectamente con los viajes de negocios de Gary Hayes. Copias escaneadas de recibos de cenas privadas, también pagadas por la empresa, que mostraban claramente 2 comidas, no una, en restaurantes exclusivos de diferentes ciudades. Todo ello recopilado sutilmente a partir de antiguos extractos de tarjetas de crédito e informes de gastos a los que aún tenía acceso. La última y contundente prueba era una copia del mensaje de texto que había visto en la tableta de Sara, con fecha y hora, y autenticado. Todo estaba allí, presentado como un informe patológico. La noticia estalló como un dique. Por la mañana, Sarah Jensen, la titán de Wall Street, era noticia de primera plana. No por su último acuerdo, sino por su flagrante infidelidad y la apenas velada irregularidad corporativa. Los artículos no solo informaban de los hechos, pintaban la imagen de una directora ejecutiva despiadada, tan consumida por la ambición que descuidó a su afligido esposo y traicionó su matrimonio, todo ello mientras utilizaba fondos de la empresa. Su imagen cuidadosamente construida, una fachada de poder controlado y dedicación inquebrantable, se desmoronó rápidamente. Las llamadas comenzaron de inmediato. Su crucial acuerdo de adquisición, el que había estado celebrando, estaba repentinamente en peligro. Los miembros de la junta directiva, ante el escrutinio público, comenzaron a distanciarse. Hank Peterson, a quien Sara había elogiado anteriormente por la sensata trayectoria de su hijo, emitió un escueto comunicado indicando que su firma estaba
reevaluando todas las asociaciones. Gary Hayes enfrentó repercusiones aún más rápidas. A la hora del almuerzo, lo escoltaron fuera del edificio de la empresa, con su carrera arruinada. Lo condenaron al ostracismo, lo tildaron de lastre corporativo. Sara afrontó la amarga verdad no en un momento privado de reflexión, sino bajo la mirada implacable del público. El precio de su ambición y traición fue el desmoronamiento total de su vida pública y profesional. Todo lo que había construido, todo lo que había valorado, estaba ahora hecho trizas. El mundo de Sara se derrumbó. Los titulares fueron brutales, diseccionando su vida privada con la misma precisión quirúrgica que yo una vez apliqué a un paciente. La vida secreta del CEO al descubierto, la ambición por encima de la familia, el precio del poder. Su imagen, antes inexpugnable, construida tras años de trabajo incansable y apariciones públicas cuidadosamente seleccionadas, se hizo añicos. El mundo corporativo, siempre dispuesto a cambiar de opinión, la condenó al ostracismo. El lucrativo acuerdo se vino abajo. Su junta directiva, ante la inmediata reacción negativa de los inversores, actuó con rapidez para destituirla. La humillación pública y la ruina profesional se convirtieron en su amarga cosecha, una consecuencia tan absoluta e irreversible como cualquier diagnóstico médico. Me encontraba en medio de mi triunfo científico, mi investigación ahora celebrada. Los hallazgos preliminares, reforzados por el continuo apoyo del Dr. Sato y la nueva financiación de un donante anónimo, mi propia y considerable herencia, habían allanado el camino para los ensayos en humanos. Nuestro trabajo era un faro de esperanza, una esperanza genuina, para las familias que enfrentaban el mismo pronóstico imposible que nosotros. Pero el sabor de la venganza, aunque meticulosamente planeado y perfectamente ejecutado, era extrañamente vacío. No había euforia, ninguna oleada triunfal de satisfacción. Solo un vacío silencioso y corrosivo. Lidié con las profundas implicaciones morales de mis acciones. Mi retribución calculada, mi desmantelamiento a sangre fría de la vida de Sara, ¿no me había hecho mejor que ella? ¿Había simplemente reflejado su ambición egoísta, aunque con una motivación diferente? El recuerdo de Cody permaneció, una luz que guiaba mi investigación, un recordatorio constante del propósito que me había consumido. Pero también era un recuerdo inquietante del oscuro camino que había recorrido en busca de venganza, una sombra que se aferraba a los límites de mis silenciosas victorias. Vi su rostro en los ojos ansiosos de los padres que acudieron a nuestra fundación, abrazando a sus propios hijos, diagnosticados con Kaplan-Meier. Su legado, sin embargo, no fue solo la amargura de mi venganza, sino la redención que tanto me costó encontrar al cambiar vidas. Nuestra fundación, que lleva el nombre de Cody, realmente comenzó a transformar el panorama para los niños con el síndrome, ofreciendo terapias, apoyo y, finalmente, una verdadera oportunidad de futuro. Ahí residía el verdadero consuelo, no en la caída de Sara, sino en la esperanza que construimos a partir de la pérdida de Cody. Años después, 5 años después del escándalo y su posterior desaparición de la vista pública, se produjo un enfrentamiento crudo y definitivo. Fue sin previo aviso. Estaba en mi laboratorio del sótano, con el zumbido familiar del equipo como compañero constante. Sonó el timbre y, cuando abrí, Sara estaba en mi porche, más delgada, con los ojos ensombrecidos, pero aún innegablemente Sara. Los bordes afilados de sus trajes de trabajo habían desaparecido, reemplazados por un vestido sencillo y que no le sentaba bien. Las luces de la ciudad aún brillaban tras ella, pero ya no se reflejaban en sus ojos. «Adam», dijo, con una voz más suave de lo que recordaba, «yo necesitaba verte». Nos sentamos en la sala de estar formal, sin usar durante años, con los muebles cubiertos con sábanas blancas. El aire estaba cargado de palabras no dichas, de años de ira y dolor. «Ahora lo entiendo», dijo finalmente, con la voz quebrada. «Lo que hice, dejarte sola con él, sumergirme en el trabajo. No te vi, no vi a Cody, solo vi el siguiente trato, mi propia salida. Fui una cobarde. No hubo perdón fácil. El daño era demasiado profundo, las cicatrices demasiado profundas. Pero en su desgarradora confesión, en su doloroso reconocimiento de la profundidad de mi sufrimiento y de sus propios y profundos fracasos, había una comprensión compartida y dolorosa. El dolor,
la ambición y la traición habían destrozado nuestras vidas irrevocablemente, transformándolas en formas irreconocibles. Éramos dos náufragos, contemplando los restos de lo que antaño fue una gran embarcación. Continúo la obra de mi vida, marcada para siempre por la pérdida de Cody y por la fría determinación de mi venganza, pero aún así encuentro una paz profunda y serena en mi propósito perdurable. El sótano, antaño un símbolo de retiro, es ahora un próspero centro de investigación. Mi consuelo no reside en el despiadado mundo de Wall Street, el mundo que Sarah dominó una vez, sino en el impacto profundo y arraigado de mis valores del Medio Oeste en las vidas que ayudo. Cada pequeña victoria, cada nueva familia que ofrece esperanza, reafirma una riqueza diferente. El recuerdo de Cody y las decisiones que surgieron tras su muerte perduran. Es un intrincado tapiz de amor, pérdida devastadora, amarga traición y el alto e innegable precio de exigir un precio por todo ello.